Un enfoque muy grande al aprender inglés es aprender los tiempos verbales. Y aunque hay maneras de aprenderlos rápido con las estructuras adecuadas, eso toma tiempo. Pero en este video les voy a hablar sobre cómo usar las diferentes formas de un verbo para crear los diferentes tiempos verbales en inglés. Primero lo primero, un verbo tiene 6 formas diferentes. Y hoy vamos a usar los verbos to eat y to work para ejemplos. To eat quiere decir comer y to work quiere decir trabajar. Y quédense hasta el final porque les voy a hablar sobre unas excepciones que no tienen las 6 formas. Vamos a conocer las 6 formas de estos dos verbos. Empezamos con la forma infinitiva, que en el español son los verbos que terminan en AR, ER y R. En inglés usamos to antes del verbo para crear la forma infinitiva. Entonces, para comer, el infinitivo es to eat y para trabajar es to work. To eat, to work. Después tenemos la forma base y esta forma es muy sencilla, solamente vamos a quitar la palabra to. Entonces para comer es eat y para trabajar es work. Cuando hablamos sobre un verbo en su forma base, no lleva to. Después tenemos sus formas en el presente. La mayoría de los verbos en inglés tienen 2 formas. Para los pronombres I, you, we y they, usamos it, o la forma base. Y para los pronombres he, she, it, usamos its. Y para work tenemos work, que es la forma base del verbo, y tenemos works. En pasado solamente es una palabra, ate, para comer, ate, y worked, para trabajar. Y las versiones en pasado se usan igual para todos los pronombres. Después tenemos el participio pasado, que es eaten, para comer, y worked, para trabajar. Y la última forma de los verbos en inglés es el gerundio o el participio presente, los verbos en ing. Para comer es eating, comiendo, eating, y para trabajar es working, trabajando. Las diferentes formas de los verbos en inglés se usan para crear diferentes tiempos verbales y ahorita vamos a ver ejemplos. Pero primero quiero dejarles saber que mi curso Inglés 365 ya está abierto y les dejo más información en el enlace en la descripción. Seguimos con el video de hoy. En inglés existen verbos regulares e irregulares. To eat es un verbo irregular. Lo vemos con el cambio de sus formas pasadas y participio pasado. No son iguales. Y to work es un verbo regular. Es por eso que sus formas pasadas terminan en ed. Y en un futuro video vamos a hablar sobre este tema con más detalle. Pero ahora vamos a ver los ejemplos usando las formas de estos verbos. La forma infinitiva de un verbo se usa en conjunto con otro verbo. Por ejemplo, to want, querer, to need, necesitar, o to have, tener. En oraciones podemos decir, por ejemplo, I want to eat soup. I want to eat soup. Yo quiero comer sopa. En el español vemos que también estamos usando quiero y después comer, el verbo en er, su forma infinitiva. Eso es muy similar en el inglés. Un ejemplo con work es I have to work tomorrow. I have to work tomorrow. Tengo que trabajar mañana. Entonces, la estructura es el sujeto, un verbo principal no auxiliar, no modal, más la forma infinitiva de estos verbos. Y podemos agregar complementos. Esto también se puede usar en pasado. En vez de decir I want, podemos decir I wanted, que es el pasado de want. I wanted to eat soup. Quería comer sopa. O I had to work yesterday. Tuve que trabajar ayer. I had to work yesterday. Y en esas oraciones lo que cambiamos es el verbo de presente a pasado, pero el verbo principal, no el infinitivo. El infinitivo queda igual. Ahora vamos a hablar de la forma base de los verbos. Esta forma se usa con los verbos modales, por ejemplo, para el tiempo futuro. También usamos la forma base en negaciones y en preguntas. Por ejemplo, I will eat a salad for lunch. I will eat a salad for lunch. Will es un verbo modal que se usa para hablar sobre el futuro. Will eat, los dos, quiere decir comeré. Yo comeré una ensalada para el almuerzo. Otro ejemplo es I will work this weekend.
I will work this weekend. Yo trabajaré este fin de semana. Entonces, will y work se juntan para crear trabajaré en el español, el futuro. Entonces aquí se dice que usamos la forma base de los verbos, porque no podemos poner to entre will y eat o will y work. Es will más la forma base. Otros ejemplos con otros verbos modales son I can eat spicy food. I can eat spicy food. Puedo comer comida picante. I might work this weekend. I might work this weekend. Podría o puede que trabaje este fin de semana. Un ejemplo en negaciones, I do not eat meat. I do not eat meat. Yo no como carne. O I do not work tomorrow. I do not work tomorrow. Yo no trabajo mañana. También podemos usar negaciones con los verbos modales y la estructura es igual. I cannot eat spicy food. No puedo comer comida picante. I might not work this weekend. Puede que no trabaje este fin de semana. Y también usamos la forma base para preguntas. Por ejemplo, will you eat dessert? Will you eat dessert? ¿Comerás postre? O will you work tomorrow? Will you work tomorrow? ¿Trabajarás mañana? Do you eat meat? Do you eat meat? ¿Comes carne? También se puede usar con la tercera persona y la estructura no cambia. Does she work from home? Does she work from home? ¿Trabaja ella desde casa? Lo que cambiamos en esta ocasión es el verbo do. Lo cambiamos a does. Entonces así usamos la forma base de los verbos en inglés. Ahora la forma en presente de los verbos se usa para formar el presente simple. Para los pronombres I, you, we y they, el presente es la forma base del verbo, como ya vimos anteriormente. Y para he, she, it le agregamos una S. Hay algunas excepciones a esa regla. Cuando un verbo termina en S, X, CH, SH, Z o la letra O, le vamos a agregar una ES en vez de una S. Por ejemplo, fix se convierte en fixes. Y si un verbo termina en consonante más la letra Y, vamos a cambiar la letra Y a IES. Entonces, cry se convierte en cries, pero es solamente en esta combinación de consonante Y. El presente simple en inglés se utiliza para describir hábitos, rutinas y hechos generales. Entonces se usa para hablar sobre algo que no está pasando ahora mismo, sino que es habitual. Por ejemplo, I eat breakfast every morning. I eat breakfast every morning. Yo desayuno todas las mañanas. Si queremos decir ella desayuna todas las mañanas, tenemos que cambiar el verbo eat a eats. She eats breakfast every morning. She eats breakfast every morning. Si negamos estas oraciones, serían I don't eat breakfast every morning. Yo no desayuno todas las mañanas. Para hacer las negaciones, en este caso usamos el verbo auxiliar do con la palabra not. Entonces, don't es do not. Para la tercera persona usamos doesn't. She doesn't eat breakfast every morning. She doesn't eat breakfast every morning. Ella no desayuna todos los días. Vemos que eat está en su forma base, no tiene la S. Eso es porque does de doesn't, does not, ya está conjugado a la persona. Entonces, por eso el siguiente verbo, eat, está en su forma base. Otro ejemplo con el verbo to work es I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Trabajo de lunes a viernes. He works from Monday to Friday. He works from Monday to Friday. Él trabaja de lunes a viernes. Vemos work para yo, o se puede usar para they, we y para you. Y vemos works para he. Y de nuevo, si negamos estas oraciones, I don't work from Monday to Friday, vemos el verbo auxiliar do para negar, entonces work está en su forma base. He doesn't work from Monday to Friday. Él no trabaja de lunes a viernes. Work está en su forma base.
Un gran error que cometemos cuando estamos aprendiendo inglés es querer usar el presente simple para hablar sobre algo que estamos haciendo ahora mismo. Pero en el inglés vamos a usar el presente continuo o los tiempos continuos para hablar sobre cosas que están sucediendo ahorita. Después sigue la forma pasada de los verbos. El pasado es igual para todos los pronombres y el pasado simple se utiliza para acciones completadas en el pasado. Muy similar al español. Por ejemplo, I ate Mexican food yesterday. I ate Mexican food yesterday. Comí comida mexicana ayer. I worked last weekend. I worked last weekend. Trabajé el fin de semana pasado. Para negar estas oraciones, de nuevo vamos a usar el verbo auxiliar do, pero en su forma pasada. Entonces, la primera oración se convierte en I did not o I didn't eat Mexican food yesterday. No comí comida mexicana ayer. I didn't eat Mexican food yesterday. Y usando el verbo trabajar es I didn't work last weekend. No trabajé el fin de semana pasado. I didn't work last weekend. Vemos aquí que estamos usando did del verbo to do, el verbo auxiliar. Entonces las formas de los verbos que le siguen es su forma base. La siguiente forma de un verbo es el participio pasado. Y esta forma se usa para crear los tiempos perfectos en el inglés. Pero necesitan el verbo auxiliar to have, que quiere decir haber en esta situación. Por ejemplo, I have eaten there before. I have eaten there before. He comido allí antes. O he has worked on that project for 5 hours. He has worked on that project for 5 hours. Él ha trabajado en ese proyecto por 5 horas. Lo que cambia en estos tiempos es el verbo to have. En presente vamos a usar have o has, dependiendo del pronombre. Y el pasado usa had para todos los pronombres. Pero el participio pasado no cambia ni en negaciones, se queda así. El participio presente o los verbos en ing se usa para formar los tiempos continuos en inglés y también necesitan un verbo auxiliar, en este caso es el verbo to be. Por ejemplo, I am eating soup. I am eating soup. Estoy comiendo sopa. O podemos decir she is eating soup. Ella está comiendo sopa. We are eating soup. Nosotros estamos comiendo sopa. Estos son los tiempos que se usan para hablar sobre algo que está ocurriendo ahora. Y el verbo ing no cambia, se usa igual para todos los pronombres. Lo que cambia es la forma del verbo to be. Usando working en la oración tenemos I am working on a project. I am working on a project. Estoy trabajando en un proyecto. Podemos usar he is working on a project. Él está trabajando en un proyecto. Entonces ahí lo que cambia es el verbo to be a is. Recuerden que al principio les mencioné que hay excepciones a las 6 formas de los verbos. Bueno, el verbo to be es una de las excepciones. El verbo to be tiene 3 formas en presente y 2 formas en pasado. El infinitivo es to be, ser o estar, to be. La forma base es be. El presente es am para I am. Is para he, she, it, is. Y are para we, you y they, are. Y en pasado usamos was para I, he, she, it, was. Y usamos were para you, we y they, were. El participio pasado es been, been. Y el gerundio o el participio presente es being, being. Este verbo es uno de los verbos más usados en el inglés y se complica un poco más porque es diferente de los otros verbos. Ya tengo varios videos en el canal hablando sobre el verbo to be y les dejo un enlace en la descripción del video. Las otras excepciones a la regla de las 6 formas son los verbos modales. Los verbos modales solamente tienen una forma, se usan igual para todos los pronombres. Ya vimos algunos verbos modales en este video, pero tenemos will, que se usa para crear el futuro en inglés, can, que quiere decir poder o a veces saber, could, la versión pasada de can, pude o quiere decir podría también, should, debería,
Would se usa para formar los condicionales en el inglés. Must, deber. Might, podría ser. May, puede que. Y hay otros, pero esos son los más comunes, los más usados en el inglés. Bueno, vamos a resumir el video. Los verbos en inglés tienen 6 formas principalmente, con algunas excepciones. Su forma infinitiva, forma base, las formas del presente, la forma del pasado, el participio pasado y el participio presente. Cada una de estas formas se usa en diferentes tiempos y estructuras. Cuando formamos los tiempos perfectos tenemos que usar el verbo to have junto con el participio pasado. Y los tiempos continuos se usan con el participio presente y el verbo to be. Además, el verbo to be y los verbos modales son excepciones importantes a recordar. Ya tengo un video hablando sobre los verbos modales y aquí se los dejo para que aprendan a usarlos también. Thank you.